Recibimos con un fuerte aplauso a nuestro estudio Nelson Lobos. Sangre hervía, sangre antigua. Sangre araucana presente aquí en la comunidad del contenido. Estuvimos conmemorando, Nelson, el Día Internacional de la Mujer Indígena, que fue el día 5 de septiembre, y hoy queremos extendernos, queremos aprender más sobre este tema. Bueno, hoy traje un libro, un muy buen libro, de Boleslao Lewin, que se llama La rebelión de Túpac Amaru. ¿Quién fue Túpac Amaru? Un gran líder, estratega líder quichua, o quechua, no aymara, y a su rebelión fue que se sumó Bartolina Sisa. ¿Quién fue Bartolina Sisa? Bueno, como bien decías tú, partí al revés, pero con sentido. Pero nos mencionaste a Bartolina Sisa, que es quien da origen a esta conmemoración. Esto es claro, porque el año 83, si no me equivoco, 1983, en Tiahuanaco, un centro ceremonial que queda en la parte alta de La Paz y que pertenece a una civilización anterior, incluso a la del Inca, se reunió una gran cantidad de personas de distintas organizaciones a nivel latinoamericano y nombraron ese día 5 de septiembre del año 1983, dijeron, este tiene que ser el Día de la Mujer Indígena. ¿Por qué? En honor y en reconocimiento a los actos, a la lucha, pero también a los sufrimientos de Bartolina Sisa, quien representa un poco todo lo que le tocó vivir a las mujeres aymara, quichua, mapuche, etcétera, de distintas primeras naciones. Oye, Bartolina, que nació el 24 de agosto del año 1753 y falleció justamente el 5 de septiembre del año 1782. Poquito vivió. Así es. Pero hizo mucho y dejó un legado muy importante. Ella, ella se dedicaba a la venta de coca. Ustedes saben, en Bolivia la coca aún se consume mucho, se vende mucho, en grandes cantidades, unas bolsas verdes enormes. Y ella con sus padres se dedicaban a eso y también a los tejidos. Entonces esos tejidos los iban vendiendo. Y ella, a cierta edad, después de los 19, 20 años, ella se emancipó y salió a vender, a recorrer sola. Y en esos viajes conoció a Alonso da Paza, si no mal no recuerdo su nombre, que es Túpac Katari. Ya. Y él también era comerciante. Él también vendía coca, él había vivido, tenido que trabajar para los españoles en las explotaciones de las minas de Oruro. Él vio el sufrimiento de los aymaras cuando los españoles los hacían trabajar. Los españoles no eran capaces de estar en las profundidades de las minas porque su cuerpo no les daba, pero los aymaras sí podían. Entonces les decían, ustedes tienen que quedarse aquí, si no Dios los va a castigar. No. Y ellos se quedaban ahí. Eso lo vio Túpac Katari, esposo de Bartolina Sisa, después porque se casaron. Y ahí muchas personas, a lo mejor en su casa, que han ido a las minas de Potosí, han visto o han escuchado hablar del tío o del dio, que es una especie de estatua con forma de diablo. Es un diablo que tienen ahí y que los aymaras le llaman dio o tío, y que lo colocaban, me comentaba un historiador allá en Bolivia, para, en el fondo, como era Dios y era el de los castigos, y le decían que el diablo también está asociado a los castigos, ellos colocaron a este tío y le daban cigarro hasta el día de hoy. Le dejan coca, le dejan agua, lo veneran. Le dan ofrendas en el fondo. Y él representa, tiene, no sé, sus partes íntimas, qué sé yo, la virilidad o también la fecundidad. Le piden cosas hoy. Y en ese tiempo empezó a crecer eso, dentro de la explotación, porque los iba a castigar Dios si ellos no trabajaban cuando los españoles tenían que salir a tomar agua. Terrible. Eso lo vieron ellos. Oye, Nelson, entonces Túpac Katari junto a Bartolina Sisa fueron los que organizaron, podríamos decir, la resistencia indígena contra el yugo de los españoles. Ojo que de los aymaras. Porque Túpac Amaru, que es lo que trata el libro centralmente, era un inca, llamémosle. Los incas ya no eran como los incas antiguos, pero él se levanta porque él era quichua. Hagamos la distinción, los aymaras y los quichuas son naciones diferentes. A mí por eso nunca me ha gustado el concepto indígena, porque tiende a confundir. Meten a todos en un mismo saco, gente que incluso se llama mal. Los aymaras y los quichuas no se llevan bien, porque siempre los quichuas sometieron a los aymaras en el tiempo de los incas. Y acá se levanta Bartolina Sisa con Túpac Katari como una nación independiente y dicen, nosotros vamos a enfrentar a los españoles aliados con ustedes, no bajo el yugo de ustedes. Mira. Y eso generó inmediatamente tensiones con
Tupac Esa Amaru. fue quizá una de las razones por las que Bartolina fue considerada una de las mujeres más valientes dentro del mundo quichua. Sin lugar a dudas. Aymara, sí. Perdón. Ella secundó a su marido, que su marido se colocó el nombre Tupac Amaru por la familia de los Tupac que fueron ejecutados por los españoles y también por Tupac Amaru. Y Tupac Katari, perdón, la familia de los Katari y en el caso Tupac por Amaru, que también fue ejecutado antes que él. Entonces ellos comienzan una gran rebelión militar, llegaron a juntar cerca de 40.000 hombres y se enfrentaron a los españoles, aliados con Tupac Amaru en un principio. ¿Y cómo fue ese proceso de rebelión, de combate también, me imagino? Tiene que haber sido súper complejo en la época, pensar en los españoles con todas las armas que tenían también, pero ellos con el conocimiento de la tierra. ¿Cómo fue todo ese proceso para la emancipación? De partida hay que considerar que los españoles eran muchos más de los que hay acá. Ahí estaba el virreinato del Perú, claro. Teníamos La Plata, que es lo que hoy es Argentina. Entonces había muchos más recursos, había minas de plata, había oro. Entonces y la vida era más relajada también, porque ellos no se levantaron mucho. Y este levantamiento significó, bueno, fueron congregando más a las familias, llamémosle lonco, a los caciques de allá, que ellos se fueron plegando a esta rebelión. Ya, a la que iniciaron. A la que inició Tupac Amaru. Y ahí sale Tupac Katari, que llama a los Aymara. Perfecto. Oye, Nelson, te quería preguntar porque Bartolina Sisa después fue, en el fondo, condenada a la horca y murió de una manera bastante brutal porque también fue descuartizada. ¿Qué fue lo que gatilló que le dieran este castigo tan terrible? Lo que pasa es que ella se comenzó a transformar en una especie de guerrillera porque, bueno, hay que mencionar que esta pugna quichua-aymara, cuando muere Tupac Amaru, genera que los quichuas empiezan a cuestionar el liderazgo de Tupac Katari porque ellos no iban a obedecer órdenes de una aymara. Y ahí comenzó a haber tradiciones, grupos de personas, de soldados numerosos que pasaron a los españoles, claro, y empezaron a quedar más aislados los aymaras y dentro de los aymaras empezaron a quedar nuevamente aislados y toman presa por tradición a Bartolina Sisa, después toman preso a Tupac Katari y ella tiene que ver la muerte de su marido. Lo descuartizaron también a él y a ella lo humillaron, la torturaron, la tuvieron en prisión cerca de un año hasta que finalmente la ejecutan. Va el pregonero, ¿cierto?, llamando al pueblo a que vayan a ver la ejecución y a ser ahorcada y después descuartizada. Sus manos iban a ser repartidas y sus extremidades en distintos territorios con la cabeza, que uno de los lugares donde iba a estar la cabeza iba a ser donde en los altos alto del Perú era todo lo que hoy es Bolivia, pero en la parte de La Paz, en los altos de La Paz, no sé si han ido a La Paz, arriba, la parte de los altos, hoy en día hay muchos aymara viven ahí, la mayoría de la población es aymara, de hecho, y ahí llevaron su cabeza también como manera de decir, vuelvan a rebelarse y esto es lo que le va a pasar. Wow, qué terrible, Nelson. Te quería preguntar un poco, porque bueno, estamos hablando justamente de la importancia de la mujer indígena dentro de toda la historia, ¿cierto?, de nuestro continente. ¿Cuál fue el rol que cumplió la mujer indígena en general? Y hablando de todo lo que puede estar ahí adentro, ¿verdad? Mapuche, huilliche, todos los pueblos. Dentro de la rebelión contra los españoles, la resistencia. A ver, yo creo que hay hitos que marcan y que depende de cada pueblo, porque ella resalta mucho acá porque fue una gran rebelión, o sea, y la última, los aymaras, los quichuas, gigantes, o sea, complicaron mucho a los españoles, y llegó hasta Quito, y llegó hasta Arica, o sea, fue una extensión de territorio, y que haya habido una mujer que haya tenido un rol importantísimo, yo creo que eso la coloca, es la que la realza y resalta también con el proceso histórico. En otros pueblos pasa lo mismo, acá en el caso del pueblo mapuche tenemos primero a Janequeo, que también a veces se tiende empiezan a crecer mitos en torno a la figura, porque hay algunos historiadores que hasta cuestionan de que Janequeo hubiese existido, pero otros, hay varias fuentes que lo mencionan. ¿Yacolén? Eso es medio un mito. Yacolén, que es la princesa, que se enamora de la princesa mapuche, como los mapuches nunca tuvieron bueno, que hay harta príncipe, mitología también ahí. y que se enamoró el capitán español, es como un poco Disney, ¿cierto? Y que se encuentran. Me suena Pocahontas un poco. O Pocahontas. Sí. Entonces, pero sí Janequeo, tienes a Janequeo, tienes a
no me acuerdo el nombre de ella en estos momentos, pero ella lideró a los Yanacona en el mismo año 1560 más o menos. O sea, en el fondo estaban ahí también en pie de guerra junto a los hombres en esta lucha. Sin las mujeres, los hombres no tenían abastecimiento, las mujeres lo abastecían, las mujeres cuidaban a los vencidos, las mujeres a veces peleaban también con armaduras, con todo, en el caso mapuche. Entonces, el rol era importante. ¿Quién estaba a cargo del cuidado de la familia en general? Las mujeres. Había una división también en el trabajo en cuanto a hombres y mujeres. Entonces el rol, y hoy en día la mujer mapuche es la que está llevando las riendas de la lucha en general. Si se fijan, en el caso puntual de acá, también hay una premio Nobel, la Rigoberta Menchú, que ella también está viva, ha sacado muchas declaraciones últimamente con respecto a violaciones de derechos humanos, y ella lidera parte importante del movimiento. Bueno, tenemos diputadas, están las Machi también. Están las Machi, y el rol de la mujer ha sido importantísimo. Y lamentablemente, las fuentes españolas siempre, cuando uno tiene que escudriñar en las fuentes para encontrar la información sobre las mujeres de las primeras naciones, porque generalmente hablan de hombres, de guerreros, de ricos, también los pobres quedan excluidos, y las mujeres hacen algunas menciones, y por ahí uno puede ir descubriendo. Sí, es como que no están dentro de ninguno de los grupos mencionados, pero bueno, pero acá estamos consignando en la comunidad del contenido este Día Internacional de la Mujer Indígena, que fue el 5 de septiembre, para la gente también ahí que lo tenga anotadito, y si quieren reír esta microcomunidad también para aprender un poquitito más acerca del por qué se conmemora en esta fecha. Nelson, muchas gracias por habernos traído esta importante información. Le damos un aplauso a Nelson Lobos. En las cuentas de redes sociales de Historia Mapuche van a encontrar más información con respecto a esto. Subieron ahí hartos datitos que ustedes pueden revisar en Twitter, en Facebook y en Instagram como Historia Mapuche. Nos vamos a nuestra próxima microcomunidad, que es Vidas